Cuando empecé a investigar la orden masónica panameña y el Acta de Independencia de Panamá para mi novela, Los secretos del Acta, nunca imaginé que estos temas fueran de tanto interés para el público. La buena acogida que tuvo el libro me animó a continuar con este proyecto y próximamente publicaré mi segunda novela, El Amanecer de Llanos, en la que hablaré del Canal de Panamá y otros grupos fraternales en el país. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había poca información disponible sobre estos temas, pero por suerte encontré a alguien en redes sociales, el señor Fabio Galástica, quien siempre publicaba información sobre esta historia desconocida y era miembro de diversos grupos fraternales y cuerpos masónicos. Un día decidí contactarlo y pedirle que me acompañara en un recorrido por Colón para entrevistarlo, y para mi fortuna accedió. Aquí les comparto lo que sucedió. Recuerden quedarse hasta el final para un adelanto del Amanecer de Llanos. A la izquierda está el edificio YMCA, construido en 1924 por el ingeniero Greviel. Wow. ¿Sí? Este era el templo de Sojourners. Este es el templo masónico. El templo masónico de calle 11. Voy a parar un momentito acá. Ok. Construido en 1911, empezado a construir y terminado casi en 1914. Don Fabio, yo quería hacerle una consulta. Haciendo pues obviamente la investigación acerca de Colón y todo este tema relacionado con sociedades secretas y fraternales, me ha impresionado mucho cómo aquí en la ciudad de Colón existieron tantos grupos fraternales, siendo con una ciudad pues relativamente pequeña. ¿Eso a qué se debió desde su punto de vista? Bueno, la cantidad de organizaciones fraternales que había en el Istmo, que eran procedentes de las Antillas, principalmente de Jamaica, se debe a que los miembros que trabajaron en el canal, tanto francés como en el canal con los norteamericanos, un grupo de miembros pertenecían a una organización, otros pertenecían a otra, y así. Por ejemplo, uno pertenecían en el tiempo del canal francés, estaba lo que era la logia Shepherd y Fisherman, como más o menos, y Forester, que es la más antigua, de 1880, por esa época, ¿sí? Del 90 más o menos está Shepherd y Fisherman. Estamos hablando del siglo XIX. Estamos así. O sea que... Entonces, para 1904 entra lo que es la flor del Istmo, que es la mecánica. Ok. Y ahí viene una proliferación de logias ex, etcétera, 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 en la cual los miembros que venían procedentes de las Antillas, los mismos procedentes de las Antillas, ellos se organizaron y crearon las organizaciones. ¿Qué resulta? ¿Por qué entran en las organizaciones? Porque los beneficios que tenía la logia, el grado de fraternidad. Claro. La logia tenían por costumbre enseñarles virtudes a sus miembros, el comportamiento, entre una de las cosas, pero además estaba el beneficio, como por ejemplo si estaba enfermo, si necesitaba medicina, si por defunción, entonces la logia lo apoyaba. Entonces un miembro se metía en una logia y hasta se podían meter hasta en 5 logias. Así que si él tenía un problema, recibía beneficio de las 5 logias.
Acuérdense que la Caja de Seguro Social se crea por los años de 1940. Así que no había ningún tipo de beneficio anterior a eso. Eso de los beneficios que tenía la logia, eso fue creado en Inglaterra, porque casi todas las logias que proceden de las Antillas son de origen inglés, o sea, fueron creados en Inglaterra y llegan al Caribe por medio de los miembros que en ese tiempo tenían cañaverales, producción de azúcar en ese tiempo y otras actividades, y ellos pues transmitieron esa información a algunos trabajadores que tenían que le veían madera, ¿sí? Así que más o menos es para que tenga una idea, pero más bien es por el sentido fraternal entre una y otra. Hay una idea de algunas personas que obviamente desconocen que todas eran logias masónicas. Sin embargo, a pesar de que eran de corte iniciático y fraternales, no todas eran masónicas, eran totalmente independientes una de las otras. Por ejemplo, como en el caso de los Forester, por ejemplo, no es ni mecánica ni masónica, es una propia fraternidad totalmente independiente. Por ejemplo, es súper interesante. Es correcto, es correcto. La masónica es una organización sola. Y la mecánica es que sale de la masónica, pero porque hubo una ruptura en Inglaterra, ¿ve? Y entonces cuando allá en Inglaterra ellos se separan y de ahí los miembros que llegaron a las Antillas transmitieron esa información a los trabajadores que tenían y entonces continuó la organización mecánica. La organización mecánica continuó porque muchos de los ingleses retornaban a su tierra, otros morían, pero los de ascendencia afrocaribeña continuaron la línea. Continuamos nuestro recorrido en la ciudad de Colón y pasamos por el templo masónico, al igual que el templo de grupo fraternal llamado The Shepherds, donde inclusive pudimos apreciar una placa localizado en calle Cuarta. Pasamos por el templo de las logias mecánicas, localizado en calle Sexta, y finalmente en la calle Amador Guerrero, el templo de la logia Forester. Para mi sorpresa, no solamente pasamos, sino que sucedió algo más. Y este es el templo Forester, ¿no? Una de los grupos fraternales que tienen muchísimos años aquí en Colón, ¿no? Exactamente. Este edificio se quemó por allá por los años... se quemó en el 15. Ok. ¿Sí? Y en el 40 también se quemó. Y fue reconstruido y reforzado. Por eso se ve así. Para que no perdiera su valor histórico. Ok. ¿Sí? ¿Cierro esta puerta? No. ¿La dejo abierta? Sí. Bien. Entonces estamos subiendo los escalones hacia el templo fuerte. Aquí podemos observar un tablero antiguo, bastante reducido, donde aparecen las logias que trabajaba el segundo domingo, ¿sí? El tercer domingo la IRI y el cuarto la Libertad, ELX. Yo pertenecía a ELX. Aquí está Quinteras, este es Courbrack, que es Forester, los primeros miércoles, ¿sí? Muchas cosas han cambiado,
a raíz de las condiciones y la seguridad del área. Y estas son logias todas fraternales de diferentes jurisdicciones, Exactamente. de diferentes cortes, y alguna de estas es mecánica. Ajá. Aquí vemos Logia Libertad y Consejo Libertad. Consejo Libertad es como una cuestión superior. Ok. Después que tú eres venerable maestro, en este caso en la excelso regente, entonces los excelsos regentes son miembros del Consejo Libertad. ¿Y algunas de estas son mecánicas? Ahí no hay ni una mecánica. Ok, todas estas son diferentes Ajá. fraternales, pero no, grupos fraternales, pero no hay Así- mecánicas. así Ok, es. interesante. Impresionante la gran cantidad de diferentes grupos que se reunían, ¿no?, en este sitio. Mira, yo te lo estoy mostrando cortito, porque ellos borraron la cantidad que había, eso estaba lleno. ¿Entiendes? Ajá. ¿Sí? Mira, este es el salón principal. ¿Sí? Ahí se sienta el Chief Ranger. ¿Sí? El Chief Ranger es lo que para nosotros venerable maestro. Chief Ranger. ¿Sí? El tesorero, el secretario, son Chief Ranger. ¿Ves? Entonces, no coincide lo de que venerable primero y segundo vigilante. No coincide. Ok. No coincide. Es diferente. Ajá. Aquí también se reunía la mecánica. Entonces, en la mecánica es Illustrious Grand. ¿Ah? Deputy Master. Tesorero, Treasurer. Secretario. Secretario. Ok. Ya. Las columnas veo que están ahí, las colocaban cuando hacían las reuniones. Esa columna que usted está viendo ahí son columnas de la logia Tisil 1013. Y está así preservada para que no se le dañe. Interesante. Sí, porque veo que aquí hay que hay mobiliario masónico también. Veo el plum aquí en este mueble de acá también es de Tisel, entonces. Ese es de Tisil. Sí. Este es el de Forrester. Ok, ¿Sí? claro. Y como el área que están aquí hay mucho polvo. Por eso que tú haces así. Polvo. Claro. Y por ser, mira, hemos cerrado todo. Utilizaban para guardar su enfermo. En este depósito, ¿no? Ajá, en este depósito. Acá también hay otro. ¿Sí? ¿Sí? Voy a destacarte. Dice ese porque será Shepherds. No. No, ok. Este es de Forrester. De Forster igual. Ah, ok. Ajá. ¿Sí? Tendrá eso. Tiene los colores. ¿Y esto tiene relación algo con los Helks, con los alces o no necesariamente? La No. simbología, ¿no? Este es Cord Rock 5725. Ese es como decir Logia Atlántida. Ok. ¿No? Forrester es la organización total. Sí. Entonces, dije Cord Brack 6725. Hay otro Cord Brack 6726. ¿Y qué simbología tienen los cuernos? El cuerno, eso no pertenece, sino como la logia, él trabajaba aquí. Eso es lo que. Los Helks, exacto. Ajá, los Por Elks eso lo tenían ahí. usaron ahí. Ah, ok, makes sense. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces aquí vemos algunos
algunos cuadros. Dice Albert Clark, Ajá. PER. SPER significa Past Exalted Ruler. ¿No? Past Exalted Ruler. Interesante. Este, Walter W. Ward, SPIG, este mecánico. Past Grandmaster, Ajá. Past Grandmaster Isthmian. Isthmian District Grand Lodge. Y este sí es mecánico. Eso sí es mecánico. Oh, wow. Porque si utiliza Master. Ajá. Este es el mecánico. Este mecánico. Y este es mecánico. O sea que tienen fotos de ambas. Ajá. Juego con los escalones. Aquí tenemos este NG. Impresionante esta foto, ¿no? Sí, wow. Esto es una reliquia, la verdad que sí. Como tú puedes ver, para llegar al oriente son 3 escalones. Sí. Aquí nada más. Allá está, para el Sun Ranger son también 3 escalones. ¿Ves? 3 escalones. Entonces tú ves, ¿no? Virtudes, cuidar a los orfanos, cuidar a las viudas, widows. fe, esperanza, caridad, ¿no? Y es muy universal esto con las logias, inclusive masónicas. Es que todas tienen virtudes. Así es. Hay algunas que nada más se practican 2 virtudes, Sí. ¿no? Get wisdom, knowledge, and understanding. Sí. Muy bien. Un área de Aquí hay depósito, depósitos, ¿no? de otras organizaciones que han tenido que venir a guardar cosas aquí y no las han sacado. ¿Entiendes? Impresionante. Wow. Estos son reliquias, o sea, esto de tener mucho tiempo, la historia, la cantidad de personas que han pasado por acá. Es impresionante, pero yo pienso que muchas personas tuvieron algún familiar, algún pariente, algún antepasado que seguramente estuvo en alguna logia o un grupo fraternal aquí en Colón. Okay, esas ventanas dan acceso afuera. Sí. Anteriormente se abrían para que entrara el aire, pero no se pudo cerrar más. Aquí está. Como tú puedes ver, este es otro depósito. Cuidado. Este es depósito de ¿cómo se llama? De Gold Rock. ¿Sí? Como aniversario de la logia. Aniversario Corbrook 6725, que es Que es verdadero nombre. que es donde estamos actualmente. Y los 134. 134, wow. O sea que todas estas fraternidades son que digo centenarias. Y aquí vemos la puerta de entrada de los miembros. ¿Sí? Una vez que el miembro entraba, se cierra. Si un miembro se anunciaba, se abría aquí. ¿Quién va? ¿Ves? Se la atendía, se anunciaba. Venerable maestro, en el vestíbulo exterior del templo se encuentra el señor Fabio Galáctica. De la entrada. Entonces, el caballero entraba, llegaba a un punto X, ¿sí? Y hacía un saludo de reverencia al venerable maestro. Y este vendría siendo entonces el mandil que utiliza en Forster, que es, tiene los mismos colores, el estandarte de Forster también. Excelente, interesante. Pero ¿y cuál es la historia acerca de este grupo fraternal? Pues les contaré.
The Forester Friendly Society es una fraternidad que se formó en 1834 como The Ancient Order of Forester. Al 31 de diciembre del 2016, la sociedad contaba con aproximadamente 75,000 miembros. Su oficina central se encuentra en Southampton, Inglaterra. La sociedad se formó en Rochdale, Manchester, en agosto de 1834, cuando más de 300 ramas de la Royal Forester Society, establecidas en el siglo XVIII, formaron la nueva Ancient Order of Foresters. Para 1874, las ramas estadounidenses y canadienses se separaron de The Ancient Order of Foresters y establecieron The Independent Order of Foresters. Dicha fraternidad, al igual que muchas otras, más de 25 para ser exacto, llegaron a Panamá y como este templo fundaron otros, además de otros grupos fraternales. Hay una gran historia que desconocemos los panameños relacionados con nuestros orígenes y nuestra propia identidad, que tiene más relación de lo que pensamos con órdenes fraternales, masónicas, mecánicas, de cortes iniciáticos. Gracias a personas como el señor Fabio Velástica podemos tener una idea, por muy pequeña que sea, de cómo fue esta realidad que existía y que existe. En este recorrido aprendí mucho y espero haber brindado más información y luz para los interesados. Gracias al señor Fabio Velástica por la oportunidad y la confianza. Recuerden que está disponible la novela Los Secretos del Acta y próximamente El Amanecer de Llanos. Pueden seguirme en redes, en las cuentas de Amílcar Gotti Escritor, o en YouTube, en Los Secretos del Acta. Espero les haya gustado este video y nos vemos pronto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amílcar Gotti y los saluda. Soy el autor de la novela Los Secretos del Acta y próximamente estaremos publicando la novela El Amanecer de Llanos. Al igual que hicimos con Los Secretos del Acta, donde los protagonistas tenían que buscar una serie de pistas en la ciudad de Panamá, escondida en templos y sitios relacionados con la orden masónica, e incluimos fotos, imágenes, mapas, documentos oficiales. El Amanecer de Llanos no hace la excepción. Seguiremos con el mismo estilo y esta novela, además de tener imágenes, fotos, recortes periódicos, van a tener también enlaces por medio de códigos QR donde ustedes pueden profundizar la información y seguir investigando por su cuenta. Hacemos las cosas no son porque son fáciles, sino porque son difíciles. Y para hacer algo totalmente diferente y complacerlos a todos ustedes. El Amanecer de Llanos, vamos a tener material relacionado con la orden masónica, grupos fraternales, búnker, servicio de inteligencia y un plan real para atacar el Canal de Panamá. Así que recuerden, El Amanecer de Llanos próximamente, a finales de marzo, principios de abril, va a estar disponible. Gracias por su apoyo y los dejo con un teaser del Amanecer de Llanos. Hasta luego.